Bien. Bueno, ahora vamos a seguir viendo otra serie de operaciones que también se realizan y por ahí nos llevan digamos, a identificar también máquinas respecto a estas operaciones. Eh, Son distintas a las anteriores porque nos permiten realizar quizás otro tipo de superficie, pero ellas son más específicas sobre lo que necesitamos, ¿no? Y prácticamente están de acuerdo con la operación. Prácticamente la máquina identifica, podríamos decir, la operación. Bueno, vamos a empezar por el taladrado. El taladrado, ustedes ya saben, es para hacer agujeros redondos, ¿no es cierto?, en una pieza. Por ahí puede contrastar con el mandinado. Se puede hacer en el torno o en otra máquina. Pero el mandinado es solamente para agrandar agujeros. El mandinado también es el alisado, ¿no? Para agrandar agujeros o un agujero ya existente. Es decir, cuando nosotros deseamos hacer un alisado o un mandinado, primero tenemos que hacer un agujero y después llevarlo a su medida, podríamos decir, a su medida definitiva, ¿no? Quiero que, ya que estamos con taladrado, bueno, taladrado sería la operación, ¿no es cierto? Una herramienta cilíndrica, rotativa, se llama mecha o broca, suele tener dos bordes constantes en su extremo, y esta justamente avanza dentro de la pieza, ¿no? Y bueno, al avanzar genera justamente eh, un agujero, ¿no? Acá observen que la herramienta tiene el movimiento principal de rotación, pero también tiene el movimiento secundario de avance. La máquina entonces es una taladradora, taladro o taladrador. Existen diversos tipos y varios de la herramienta de corte, que es una mecha, como decíamos, que es una broca helicoidal. Varían los diámetros de 0,15 a 75 milímetros. Y bueno, se utilizan estas justamente para producir agujeros. Estas son mechas ya para taladro profundo. Si uno hay que hacer un agujero de mayor longitud, se utiliza este tipo de mecha. Estas también tienen, como anteriormente hemos visto, los ángulos de filo. Y bueno, sería similar en cuanto al corte. ¿Qué operaciones están relacionadas al taladrado? Porque por ahí no solamente se trata de hacer un agujero, sino también alguna otra cuestión. Bueno, por ejemplo, un escareado. Es decir, un escareado no deja de ser un alesado, podría decir, manual, porque lo que estamos haciendo también es llevar un agujero a su medida definitiva, es decir, perfeccionando ese agujero, ¿no? Un roscado posterior, un cajeado, es decir, un escalón, un avellanado, un punteado o centrado y también, ¿por qué no?, un refrenteado. Estas son operaciones que quizás sigan después de una operación de, este, de taladrado, ¿no? A ver, quiero que veamos una cosita. A ver, no sé si acá puedo escribir. A ver si tengo. No, vamos a ver. Bueno, yo en realidad quiero hacer uno nuevo, pero no.
Bastante lerdo esto, un poquito. Lo que quiero hacer es uno nuevo, pero no encuentro archivo nuevo. Voy en este. Bueno, ustedes están viendo hoy, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Creo que veamos algo. Bueno, pregunto, ¿cuál es la correcta? La última. Bien, exactamente. A partir de ahora entonces tenemos que decir agujero. Ni agujero, ni agujero, ni agujerito, ni agujero. Esto lo vamos a encontrar en el idioma del taller. Lo vamos a encontrar así. Por eso lo pongo, ¿no? En realidad, el que va es agujero, ¿no? Está claro esto, ¿no? Continuamos. Por eso dice acá agujero, ¿no? Bien, son agujeros. Bien, la taladradora entonces es lo que podemos realizar esta operación. Pueden ser fijas normales sobre mesas, a columna, redonda o prismática, radiales, también tenemos portátiles, eléctricas, neumáticas, y las especiales, es decir, múltiples, con cabezales múltiples, algunas son tipo revólver, y otras máquinas que tienen que ver con que son horizontales, con algún cabezal fresador, o máquinas al medio. En general entonces tiene una bancada de apoyo contra de una columna, la mesa que va a soportar la pieza y bueno, todo el cabezal con el mando a través de un motor y las palancas necesarias, palancas, manivelas, palancas como esta y manivelas para efectuar los distintos movimientos. Entonces, una vez colocada la pieza, después se le va a hacer los agujeros, bueno, se coloca en, en el lucillo, cortabroca, la herramienta y se hace el taladro, ¿no? Como decíamos, tiene el movimiento de avance, puede ser automático también, la misma broca, ¿no? El lucillo tiene movimiento de avance y de corte. Las mesas pueden ser de esta forma, esta sería una mesa para una máquina que va a incorporar un control numérico. Tienen forma rectangular, suelen ser fijas, de desplazamiento vertical, y transversal también, vertical, transversal y longitudinal como es en este, ¿no? Acá se observa un pequeño diagrama en donde se puede ver cómo se transmite el movimiento principal, de una polea, por ejemplo, y de giro, ¿no? Es decir, el movimiento principal de giro, y a su vez, a través de este piñón, con una cremallera, se puede realizar el trabajo, digamos, el movimiento, se le da el movimiento de este avance, ¿no?
Bueno, también tienen caja de velocidades para distintos avances, distintas velocidades del usillo, y para el caso que sean controladas por CNC, bueno, tomarían esta forma y ya, bueno, los tres manuales pasan a ser automatizados. Estas serían de columnas, esta sería una taladradora fresadora, porque si tiene cierta, podríamos decir, calidad, la máquina en su construcción, podemos realizar también trabajo de fresado, ¿no? Ya que tenemos un cuchillo que gira, porque en vez de una broca ponemos una herramienta, una fresa, y hacemos un trabajo de fresado. Hay algunas, como son especiales, de usillos múltiples. Están también las radiales. Las radiales tienen un brazo y tienen el cabezal en donde va el motor que hace girar justamente al usillo. Y por supuesto que tendrá también los avances, ¿no? Este brazo está montado sobre una columna, y también esta columna hay un motor para levantar justamente el brazo, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. A su vez, el cabezal eh, tiene como un motor independiente, se puede inclinar, ¿no? Así que tiene la posibilidad de varios movimientos. Y en este esquema acá de abajo podemos observar también que este brazo puede girar sobre la columna, como muestra en esta caso. Entonces, bueno, se puede adaptar a distintos tamaños y a distintos requerimientos. Con estos esquemas se transforman en esta foto, en la cual vemos una máquina de este tipo, ¿no? Una taladradora, entonces radial, y esto justamente nos permite piezas más grandes, ¿no? Justamente por la distancia que hay entre el eje del usillo y esta columna. En el caso de la velocidad de corte y la potencia, bueno, es similar, o sea, es similar a la fórmula de potencia, digo, ¿no? El momento torsor va a estar dado por n sobre n, es decir, la potencia sobre la velocidad. Lo que tenemos que ver es cuál es la fuerza que actúa. Bueno, esa fuerza es 0,424 dA por 1 K2. K2 es la resistencia al corte o la presión específica de corte. Entonces, esa K1 es una componente horizontal que hay acá. Es decir, esa K es Q por K1. Y K1 sería la resistencia al corte. Es decir, que acá se llama presión de corte y está dado por A sobre 2 por D sobre 2. Ese sería entonces el Q que tenemos que utilizar. O sea, sería esta sección de viruta. Y la velocidad de corte, bueno, Q por D por N sobre 1000, donde despejamos el valor de N. Esto sería entonces, considerando que, adaptando la fórmula de potencia y de fuerza, al que estamos en presencia entonces de una sección de viruta un poco distinta a la otra también que hemos estado viendo. Es decir, tenemos que ver bien en cada operación cuál es justamente la sección de viruta que está sacando. Y de ahí en más, ver el KS es distinto para cada operación. Entonces, ahí tenemos las variables que podemos utilizar. Bien. Vamos a ver entonces otra operación que es el acepillado. El acepillado es un procedimiento también de mecanizado, de arranque viruta, en el que el movimiento de corte es rectilíneo alternativo, producido por una herramienta o también por la propia pieza. También se obtienen superficies planas, cilíndricas, cónicas y también perfiladas. El movimiento de corte rectilíneo, que independientemente de la forma de la herramienta, se produce
por una trayectoria recta. Es decir, que acá cambia totalmente los conceptos que hemos estado viendo del giro ya sea de la herramienta o giro de la pieza. En este caso, el movimiento es una traslación, es alternativo. Si es la pieza la que tiene el movimiento de corte, estamos hablando de una cepilladora o cepillo puente. Es decir, se mueve la pieza. Si la herramienta es la que se mueve, estamos hablando de una limadora. Y si es en oposición, o sea, posición vertical, estamos hablando de una amortajadora. Son tres operaciones distintas de cepillado. Tres operaciones distintas. Es decir, una que se puede mover, como en el primer caso, la limadora, que se mueve la herramienta, y la pieza permanece fija, tiene solamente el movimiento secundario. En el caso de la cepilladora, la herramienta permanece fija y el corte lo hace la pieza que se mueve. Diferencia entre una y otra, bueno, en el caso de la cepilladora se utiliza para piezas grandes. La cepilladora es una máquina grande. Y si a la limadora la damos vuelta, podríamos decir, es decir, si la herramienta trabaja en forma vertical, como estamos observando, entonces esta operación se llama mortajado. Es decir, es un cepillado, podríamos decir, vertical, ¿no? Ojo con estas diferencias. Entonces lo que hace la herramienta, como decimos, puede ser una superficie, si lo ubicamos de alguna manera, podemos poner un cabezal divisor sobre la base de la pieza, ¿no? Y bueno, ¿por qué no podemos poder realizar una superficie cilíndrica, ¿no? Si es una superficie que no es de mayor importancia, ¿no? El cilindro que estamos fabricando no tiene precisión, podemos llegar a hacerlo con esto, ¿no? Normalmente lo que hacemos son superficies planas, ¿no? Entonces, la carrera en este caso es S. La longitud de la pieza a mecanizar es L. Siempre debe haber un espacio para que pueda entrar la herramienta, realice el corte de viruta y después vuelva sobre el mismo lugar que realizó el trabajo para después hacer la otra parte, ¿no? Es decir, la otra parte que se va a mecanizar. Entonces la herramienta vuelve sobre sí misma, se realiza el avance de la pieza y corta otra vez. Entonces acá hay dos carreras, una carrera que es activa y la otra carrera que es pasiva. Entonces, ¿qué deberíamos considerar? Que la carrera activa se corta viruta, la velocidad en la carrera activa de la herramienta seguramente va a ser menor que en la carrera pasiva. En la carrera pasiva la herramienta debería volver más rápido. Para eso justamente hay distintos mecanismos con los que se puede lograr esto, ¿no? De la forma de la herramienta, como vemos, tiene justamente la forma adaptada a lo que deseamos hacer, porque también podemos hacer un escalón, ¿no? Como o esta otra pieza que estamos viendo. Cuando por ahí tenemos que mecanizar ciertas longitudes, como esta, bueno, en este sí conviene utilizar una limadora, ¿no? O esta operación de cepillado. Los ángulos son exactamente lo que hemos visto para las otras herramientas, oportunamente lo vimos, ¿no? En el movimiento alternativo, la velocidad, como decíamos, son variables y en los extremos de la carrera esta velocidad debe reducirse más o menos rápidamente para pasar por el valor 0 e iniciar nuevamente el movimiento en sentido contrario. Para eso hay distintos mecanismos como por ejemplo cremallera y piñón,
tornillo sin fin y cremallera, el tornillo y tuerca, como una tuerca y tengo un tornillo, una cadena sin fin, el mecanismo de biela manivela, la manivela y corredera oscilante, la colisa rotativa, cilindro émbolo hidráulico. Es decir, esto también lo vemos cuando vemos la parte hidráulica, ¿no? Es decir, del émbolo, por dicho del vástago, se coloca adecuadamente la mesa, la que justamente va a producir este movimiento alternativo, ¿no? En el caso de la cremallera y piñón para limadoras y cepilladoras, bueno, cremallera y sin fin para cepilladoras, y colisa rotativa limadoras, la manivela y corredor oscilante también, limadora. El caso bien la manivela se utiliza para las amortajadoras. Y el cilindro o émbolo, es decir, un sistema hidráulico para cualquiera. Por supuesto que esto tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, lo que nos interesa y la diferencia que hay entre distintos mecanismos es justamente las velocidades de activa o de corte y las velocidades de retroceso. Si observamos el mecanismo de manivela y corredera oscilante, este que estamos viendo, tiene una velocidad de avance, esta que vemos acá, que en el inicio por supuesto es 0, llega al punto máximo y después viene al 0, ¿no? Es decir, que el valor es un valor de velocidad media, no una velocidad constante, comparado con un rectángulo. Es decir, lo ideal sería un rectángulo, es decir, en el inicio del movimiento llegar a la velocidad máxima que se mantenga en todo el trabajo de mecanizado, y cuando llega al punto final inmediatamente baje a 0. Eso es imposible. Entonces tenemos que buscar mecanismos que se adapten, ¿no?, lo mejor posible. Este de manivela de corredera oscilante tiene esta forma. Y observemos que el retroceso tiene la velocidad es mucho mayor, justamente por la forma del mecanismo, ¿no? Para el caso del mecanismo de colisa rotativa, tiene esta forma también, muy parecida a la carrera activa, pero la velocidad, la pasiva, es menor, ¿no? Acá es mucho mayor y en este caso es menor. Bueno, todo esto hace que se utilicen para distintas aplicaciones. En el caso de la... A ver si está por acá. En el caso de la... Bueno, sí, ahí ya lo vamos a ver, se los anticipo. En el caso del sistema de hidráulico, es el que más se asemeja al rectángulo este que estamos diciendo acá, ¿no? Es decir, el caso del hidráulico, el que se más asemeja a un rectángulo. Es decir, apenas empieza el movimiento, la velocidad casi es la velocidad máxima, ¿no? Bueno, también acá tenemos que ver entonces el avance y el espesor. ¿Qué pasa? Eso nos va a dar el Q, ¿no?, que va a ser A por E en milímetros cuadrados, y en este caso la resistencia al avance sería RA. Esa RA es la que va a estar multiplicada, es decir, va a ser igual a Q por el KS. Es decir, que el KS, la presión específica de corte, la obtenemos también de los manuales, ¿no? La velocidad de avance también, la presión específica y el rendimiento, según Google, es 0,60, y según Hughes, para el caso de limadora y cepilladora, de 0,70 a 0,90. Por eso que tenemos que, la fórmula esta, tenemos que poner un rendimiento, porque son máquinas que por ahí no tienen tanto rendimiento. El resto de lo que vemos, lo que estamos viendo, son los ángulos de la herramienta que se corresponden con lo que hemos estado viendo, y los esfuerzos también, ¿no?
Es decir, tendremos el esfuerzo normal en la superficie y con eso vamos a tener el RE, el RT y el RA. El RA es el que verdaderamente nos va a producir el trabajo. Es decir, va a la potencia y el resto de los esfuerzos tendrán que, la máquina tendrá que estar diseñada justamente para estos esfuerzos, ¿no? Las limadoras entonces tienen en esta forma, tienen esta parte que es la que se mueve y la mesa realiza el movimiento de avance hacia un lado y también, ¿por qué no?, hacia arriba. Estos mecanismos que ven acá son justamente los mecanismos para el movimiento secundario. Con esta palanca que tenemos acá, podemos mover justamente los carros y dar los avances que hace falta. El movimiento de corte entonces lo hace hacia adelante, el movimiento de retroceso hacia atrás. Esta parte sería la parte que tenemos la herramienta. Y bueno, en estos grafiquitos que estamos viendo serían la cadena cinemática de cómo lograr un mecanismo. Esto es puramente mecánico, ¿no? Estas son máquinas ya más antiguas, ¿no? Pero uno las da justamente al efecto de que se vea cómo se transmitía el movimiento o la forma, ¿no? Es decir, cómo lograr el movimiento principal y el secundario. Entonces, el principal lo vimos recién y el secundario, bueno, a través de este engranaje Z, acá tiene un tornillo con un paso determinado y este trinquete que tenemos acá, variando la distancia, se puede lograr justamente el avance, ¿no? No tiene muchos avances, ¿no? Tiene a lo mejor 3, 4, 5 posibilidades de avance. Este sería una foto de una máquina, más o menos cómo sería una máquina de este tipo. Acá tenemos el motor a través de una cadena cinemática adecuada, le da el movimiento justamente para que se pueda mover el carnero que lleva la herramienta, ¿no? Bueno, los movimientos de por ahí, porque el S que la carrera hay que regularla. Bueno, se regula a través de este sistema que vemos acá, que no es ni más ni menos que se varía la distancia del centro, ¿no?, de giro de este sistema, ¿no? Eso lo que uno cuando mueve las palancas estas que están acá, lo que está haciendo es justamente acercar o alejar de la rueda principal este mecanismo. Este sería para la carrera S, esa S que estamos viendo acá, ¿no? Para los avances, entonces sería a través de este sistema que lo estamos viendo un poco acá. Bueno, ¿qué se pueden hacer acá? Se pueden hacer escalones, chaflanes, ranuras y distintas formas. El cabezal se puede llegar a inclinar. Se puede inclinar justamente a través de un tornillo acá, hacia un lado hacia otro, para efectuar estos chaflanes o algún ángulo, ¿no?, que hay que hacer. El caso del comando hidráulico, justamente la ventaja que tiene es que la velocidad es casi uniforme, como lo podemos observar acá. En la mayor parte de la carrera es casi uniforme, es decir, apenas empieza el movimiento y cuando termina la velocidad es uniforme. Y bueno, la configuración si uno la ve es prácticamente igual, pero bueno, tiene un sistema hidráulico que incorporará la bomba, todo lo que vimos oportunamente cuando vimos mandos hidráulicos. Todo tendrá una centralita hidráulica con una bomba, depósito, válvulas y todo eso, ¿no?, que hace a este sistema, ¿no? Por ejemplo, para comparar con el mecanismo de correr oscilante, vemos que ese mecanismo, la velocidad máxima se produce en el centro, ¿no? Entonces, evidentemente la productividad de esta máquina es muy distinta a una de accionamiento hidráulico. Bueno, acá podemos ver un cilindro montado
al efecto de que se pueda producir el movimiento alternativo, ¿no? Alternativo. Bueno, la cepilladora tiene esta forma que estamos viendo. Cuando las piezas son grandes, se utiliza lo que se llama la cepilladora. Esta tiene entonces también el mecanismo principal y los mecanismos secundarios. Tiene entonces una bancada de la parte del cuerpo que sostiene todos los otros órganos, los órganos para la fijación de la pieza y de la herramienta, el mecanismo principal para el movimiento rectilíneo alternativo, este movimiento rectilíneo alternativo de corte, y el mecanismo para producir los avances de la herramienta a través de este sistema que tiene acá montado, ¿no? Todos montantes y justamente un travesaño, montantes, travesaño, montantes, travesaño y los carros porta herramienta. Esto debe tener un sistema hidráulico seguramente, puede llegar a tener un cilindro hidráulico que mueve la mesa, pero también puede tener un sistema de cremallera. Acá un poco se puede ver la transmisión por correas y acá hay un freno en braille, ¿no? Y después vendrá una caja de velocidad, etc. Esto sería todo movimientos mecánicos. En cambio esta es la de la derecha y es una máquina más moderna. Tiene controles eléctricos, motores independientes, ¿no? Y evidentemente estas mangueras hacen pensar que el movimiento principal puede ser un cilindro hidráulico. Entonces la pieza, en este caso las piezas son grandes, se ubican sobre la mesa y es la que se mueve. Las herramientas están, como digo, ubicadas en el carro, portaherramientas, el que está suspendido sobre un travesaño. Este travesaño tiene un movimiento hacia arriba o hacia abajo sobre los montantes, y los carros se mueven transversalmente sobre él. Pueden tener un tercer carro auxiliar como este que estamos viendo acá, para también mecanizar un costado, ¿no es cierto? Ya que estamos moviendo semejante pieza grande, bueno, aprovechemos para colocar las herramientas, todas las herramientas que podamos, ¿no? Bueno, acá hay que tener en cuenta que al mover las masas en movimiento son grandes, y son dos principalmente. La mesa y la pieza. Las dos cosas. Es decir, que acá hay una potencia de corte para arrancar viruta, pero a su vez tenemos que sumar una potencia debido al peso de la mesa y al peso de la pieza. Bueno, hasta acá tenemos las partes, un poco lo que hemos estado viendo recién, ¿no? Algunas tienen un solo montante, como en este caso, y bueno, se utiliza en este caso para quizá poner una pieza más, acá estamos limitados, ¿no? Por la distancia entre los montantes. En este caso, bueno, se puede poner una pieza un poquito más grande, como podemos ver acá en esta figura, ¿no? Y acá, ya que se está moviendo una pieza grande, bueno, se está aprovechando dos carros con sus respectivas herramientas, ¿no? Dos cabezales distintos, y también podemos sumar un tercer carro, como este acá está al costado. Por ejemplo, algunos detalles constructivos, bueno, puede ser que la mesa se mueva a través de una cremallera, un tornillo y una cremallera, ¿no? Y por supuesto que habrá una caja de velocidades para reducir y para también poder variar esas velocidades, ¿no? Esto también puede ser un sistema hidráulico. Acá vemos el apoyo de la mesa, que tiene que ser bastante importante. Tenemos que tratar de que no exista mucho rozamiento. Entonces hay guías a rodillos cónicos, y si no, también podemos tener guías prismáticas. Y acá se puede observar justamente parte de la cremallera.
Bueno, esos esfuerzos que están sometidos, es decir, la herramienta está actuando sobre la pieza con una determinada fuerza, ¿no? Bueno, es muy importante acá ver justamente el peso de la pieza y el peso de la mesa, ¿no? Porque acá va a haber un momento sobre las guías. Entonces, esto es un tema que hay que observar y ver las reacciones, ¿no?, que se van a producir sobre las guías en las distintas distancias. Entonces hay que tratar de equilibrar justamente la pieza sobre la mesa, ¿no?, para que estos momentos no sean tan grandes. Y esta es una cepilladora hidráulica, que vimos la limadora, en este caso una cepilladora. Acá se está moviendo el vástago, ¿no?, del cilindro, y hace justamente mover la mesa. Y bueno, todo esto ya lo hemos visto, como digo, ¿no?, en los mandos hidráulicos, ¿no?, partida de una bombita auxiliar y otra bomba principal. En este caso parece que a paletas, con todo lo demás, los depósitos y todo lo que hacen a este tipo de máquinas hidráulicas. Bueno, en el caso el mismo para limadoras que para la cepilladora, va a depender de quién. Bueno, va a depender del material de la pieza y de la herramienta. En el caso de la potencia, se debe tener en cuenta el peso de la mesa y el peso de la pieza en la resistencia al avance. Es decir, R total va a ser el RA más R. Es decir, este R va a estar dado por Q1 y Q2. Es decir, el peso de la mesa más el peso de la mesa. Coeficiente de rozamiento de las mesas y las guías es muy importante. Si es sobre el rodillo es 0,05, y si es sobre guías planas es un poquito más. La potencia entonces es RA por la velocidad de avance, en donde RA es Q por el KS. RA coincide con R, ¿no? Si tenemos la velocidad BT en segundos, la velocidad de avance y la velocidad de retroceso. La velocidad de retroceso aproximadamente es K por BT, en donde K es menor de 3. Double da un valor de hasta 70 metros por minuto. Para el caso de retroceso, ¿no?, de una cepilladora, a partir de 70, por las masas que están en movimiento y todo, la velocidad de retroceso debería ser no más de eso, ¿no? Menores, bueno, sí, menor sí se puede llegar a valer más, ¿no es cierto? Es decir, hasta 70, no más de 70, porque como digo, puede traer aparejados problemas. Por eso acá es menor de 3, ¿no? 3 veces prácticamente la velocidad de retroceso, pero yo diría hasta 3 veces, pero esta velocidad de retroceso está supeditada hasta 70 según lo que nos aconseja durante la carrera de trabajo la mesa debe acelerarse, entonces hasta alcanzar la velocidad de trabajo, y después frenarse. O sea que tenemos que partir de una velocidad 0 a una VR, ¿no? Todo esto un poco ya lo he estado hablando. Entonces esta limitación de la velocidad suele suponer un inconveniente productivo. Es decir, tiene que ver directamente con el rendimiento. Es decir, que esta máquina no es adecuada para piezas pequeñas. No se justifica poner en marcha una máquina esta para una pieza pequeña. Bueno, actualmente los planteos productivos, es decir, lo que está relacionado a la ingeniería de corte, materiales, las geometrías a mecanizar, las capacidades de rendimiento, justamente han llevado a los fabricantes
de maquinarias a desarrollar una nueva máquina que es un híbrido, ¿no?, entre una fresadora y una cepilladora, que asume un porcentaje muy alto de dichos planteamientos. O sea, por eso se llama fresadora cepillo puente, ¿no?, que casi que yo diría que es una fresadora. Pero bueno, hace trabajo también de cepillado porque está haciendo superficies, el tipo de herramienta es monocortante y superficies planas. Recordemos que la fresa es una herramienta multicortante. Bueno, ¿qué trabajos se hacen en esta fresadora cepillo puente? El planeado de superficie, es decir, superficies horizontales, verticales o también inclinadas, ranurado, fresado, taladrado y mandrinado. Es decir, que esta fresadora que le llamamos cepillo puente o cepillo, con ella estamos haciendo superficies planas, ranuras, fresado, taladrado y un agujero mandrinado, ¿no?, o un alesado. Es decir, que estamos aprovechando la capacidad que tiene la máquina en su estructura física y todos los movimientos para hacer distintas operaciones, ¿no? Bueno, el caso del mortajado o cepillado vertical, cepillado vertical también se llama, en realidad es como una limadora vertical. Es decir, el carro porta herramienta tiene un movimiento rectilíneo alternativo vertical, mientras que la pieza sujeta a la mesa, que es circular, efectúa los movimientos de avance y penetración. Aquí tenemos los movimientos que se pueden hacer, alternativo y movimientos circular, pero a su vez también de desplazamiento de la mesa. Aquí vemos entonces actuando la herramienta y bueno, justamente esta superficie será la que nos dará esta área del tamaño de las piezas y a su vez la altura que puede llegar la herramienta, esta nos dará justamente con el área el volumen de la pieza que nosotros podemos llegar a realizar. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, este tipo de piezas. Ranurados interiores, casi un cilindro, chavetas, secciones de este tipo de varias caras, cuadradas, triangulares o también hexagonales, ¿no? Estos son trabajos típicos justamente de esta máquina, la mortajadora. En cuanto, bueno, podríamos decir que el mortajado o acepillado vertical, la potencia y demás es lo mismo, ¿no?, que un elevador. Eso no está de más. ¿Y qué podríamos decir? Bueno, el movimiento prácticamente es un sistema biela-manivela. Bueno, ahora tienen motores independientes, así que eso no sería tanto problema, como podemos observar acá, ¿no? Aquí seguro que hay un motor independiente para los movimientos del plato. Y a su vez habrá una caja de velocidades para los movimientos, distintos movimientos, ¿no? Es decir, distintas velocidades que puede tener la máquina, el movimiento principal, en este caso, que es la herramienta. Bueno, el brochado, y con esto vamos a terminar, es una herramienta rectilínea de múltiples filos y con la sección igual a la sección final de la pieza que se mecaniza. Es decir, ¿en qué consiste el brochado? En pasar la herramienta que se llama brocha, que está acá, normalmente en una sola pasada mediante el avance continuo de la misma. Esta retrocede al punto de partida después de completar el recorrido. Entonces, a diferencia del anterior, esto es un movimiento rectilíneo pero no alternativo. Es decir, la pieza, la herramienta realiza en una sola pasada el trabajo que deseamos. Para eso tiene varios filos, es decir, es una herramienta policortante, tiene la parte de mando, esta parte se ubicará
justamente al lugar que le va a dar el mando, hidráulico en general, como podemos ver acá. Es un cilindro hidráulico en el cual, bueno, se mueve el cilindro y hace mover la brocha. La brocha, ¿cómo está constituida? Bueno, como digo, la caña está en donde se amarra al cilindro, una guía, después está el cuerpo dentado y después una guía posterior. Se parte de este diámetro para llegar a un diámetro final. La primera parte de estos dientes se diseña para un desbaste, después para un acabado, y bueno, otros se reservan por la duda que quede algo pendiente, porque también depende del material que se va a mecanizar. Es decir que la brocha va actuando, puede ser a compresión o a tracción, como pueden ver ustedes acá, ¿no? Puede ser que sea a compresión o también a tracción. Si es a compresión, evidentemente tendremos que hacer una verificación de la pieza, de la brocha, por pandeo, ¿no? ¿Por qué se puede llegar a pandear? Porque es esbelta, podemos observar. Entonces es esbelta, entonces evidentemente habrá que hacer una verificación. Bueno, la acción de corte entonces lo que hace es cada filo arranca un poco de viruta, digamos. Este sí podría ser el diámetro de inicio y este sería el diámetro final, ¿no? En realidad, bueno, hay varios filos, estos son 3 nomás como para ver. Y bueno, en cada cavidad de estas se acumula la viruta, ¿no? Esto hay que calcularlo de acuerdo al material de la pieza, ¿cierto? Si es material blando, acumulará mucha más viruta que si es material más duro. Entonces hay que ver estos filos. Es decir, esta brocha se diseña para cada pieza, ¿no?, que vamos a realizar, porque esto es toda una medida. Evidentemente esto es no es para hacer una sola pieza, sino para hacer varias piezas, fabricación en serie. Y acá tenemos una horizontal. Esta es una máquina horizontal y esta sería una máquina vertical. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, llevar un agujero cilíndrico a una estría como esta, en 2 o 3 pasos. No es necesario que sea una brocha, quizás por ahí, por las dimensiones que tiene el trabajo que estamos haciendo, sea necesario hacer 2 o 3 brochas. Como decimos, la brocha es esbelta, entonces por ahí si actúa con presión o atracción, hay un espacio, ¿no es cierto?, de trabajo, como este que vemos acá. La máquina no puede ser infinitamente grande, larga, entonces, bueno, hay que diseñar una brocha acorde a la máquina y también a la dimensión y todas esas cuestiones que va a tener la pieza, ¿no? Bueno, si ubicamos convenientemente la pieza, podemos hacer este trabajo también, un agujero cónico. Los ángulos son los que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, de acuerdo al ángulo de filo, el ángulo de la herramienta, de puya, anterior, posterior, etc., ¿no?, con los ángulos correspondientes, ya lo hemos visto eso. Bueno, hay que diseñar la brocha de acuerdo a los agujeros que vamos a realizar. Esto que estamos viendo, siempre se parte de un agujero cilíndrico para deformarlo, o sea, sacar viruta y llegar a este caso. Bueno, esta también, porque se pueden hacer algunas superficiales, no solamente para agujeros interiores, sino también se puede trabajar superficies exteriores, ¿no? Bueno, estas son 2 piezas, 2 tuercas, 2 tipos de tuercas que se pueden llegar a realizar con el trabajo de brocha. Bueno, la acción de corte es muy sencilla. Está actuando la fuerza P, es una fuerza axial. El primer filo saca una altura H, el segundo una altura H más E y el tercero H más 2E. Es decir, que E sería el incremento radial que va a tener la brocha en su diseño, ¿no?, en su progresión de diente en diente. Habrá un paso de los dientes
y va a haber un número de dientes que van a actuar. L será la longitud de la perforación. Bueno, es muy sencilla la fórmula. En P sería otra vez el KS, que ya sabemos depende del material, y la operación, este KS, no es el mismo para un torneado, para un limado, ni para un brochado. Este KS depende del material y de la operación. Entonces, A por Z por E, bueno, ahí nos estaría dando justamente ese espesor que estaría sacando. Es decir, una altura H, una H más E, se va incrementando, 2E, 3E, N. Bueno, como decíamos, hay que verificar en el caso de compresión, y bueno, ahí aplicamos Euler directamente. Por Euler, usted sabe que P máximo es 2pi al cuadrado JE, y habrá que verificar justamente el pan de A. En general, el largo de la brocha, L es 50 aproximadamente de su cero el diámetro mínimo, debería ser menor de 1200. Acá ya tenemos una limitación, y esto justamente nos va a dar si tenemos que utilizar una o dos brochas o tres. La velocidad de corte se refiere al movimiento de traslación rectilíneo de la brocha, y es única en la máquina, no hay otra velocidad. De 3 a 4 metros por minuto, si estamos trabajando un brochado interior para fundición, y acero dulce de 4 a 6, y si es un brochado exterior de 6 a 8 y de 7 a 10. La velocidad de retorno pasiva, bueno, es mayor. La potencia absorbida es la P esa que vimos recién, justamente por la velocidad. Si se admite un rendimiento de 0,7 a 0 a 8, prácticamente, la potencia entonces la expresamos de esta manera. Como decíamos, la presión específica de corte depende del brochado justamente de la operación y del material. Y Q, bueno, Q ya sabemos, sería entonces la sección de la gruta arrancada por Z dientes que actúan en la longitud L de la pieza. Es decir, Z dientes actuando en la longitud L. Ese sería el Q. Bueno, acá vamos a terminar, chicos. Hasta acá llegamos. Ya para la próxima, entonces seguiremos con esta parte de teoría. Hola ingeniero, ¿cómo le va? No quería interrumpirle. Oh, está bien. ¿Cómo anda, profe? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, sí, estábamos ahí entusiasmados